Lectura bíblica, Filipenses 4, del 10 al 20. Gratitud por la ayuda recibida. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y entonces saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Sí, gracias, Señor. Oremos. Padre, sí, te damos gracias por tu palabra que a nosotros nos llena el corazón y nos ayuda a entender cuáles son tus planes y tus propósitos. Te damos gracias porque ahora podemos reflexionar en lo que Pablo le está diciendo a los hermanos, que él ha aprendido a vivir independiente de las circunstancias. Enséñanos no solo a comprender esta verdad, sino que a practicarla en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. No es fácil adaptarse a las circunstancias. Nunca lo ha sido. Y no lo es porque, por una parte, nosotros tenemos que cambiar muchas veces nuestra comodidad, tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, cambiar también todo aquello que para nosotros era conocido y entrar en un mundo desconocido. No es fácil. Las circunstancias cuando aún son adversas, es complejo también la adaptación, porque sería más fácil adaptarse a mejores condiciones, pero a peores condiciones, no. Entonces, la adaptación es un tema muy, muy complejo. Y traigo esto a colación porque Pablo trabaja en parte esta idea en este texto bíblico, de adaptarse a toda circunstancia. Y quiero hilarlo en relación a lo que él venía diciendo. Él viene diciendo en la carta, vivan de acuerdo al Evangelio. Modelo tenemos a Cristo, modelo tenemos a hermanos. Yo mismo soy modelo, decía el apóstol Pablo. Y esto de vivir de acuerdo del Evangelio y tener la actitud de Cristo es sin duda algo que tiene que irse trabajando en nuestros corazones. No es algo mágico, no es algo que surge de lo espontáneo, sino que es algo que tiene que ir trabajando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra experiencia. Porque si hay algo que el Evangelio va haciendo en nuestra vida, es transformándonos de una manera donde nosotros comprendamos, de una manera donde nosotros podamos sentir
y luego las oportunidades que nos da para desarrollarnos. O sea, lo que quiero decir, el trabajo de Dios en nuestros corazones es un trabajo pedagógico, es un trabajo de enseñanza, porque así es, nosotros tenemos que conocer más a Dios, hasta comprender quién es Él. Y en este contexto, el apóstol Pablo ya está terminando la carta, cuando se dice vivamos de acuerdo al Evangelio. Y Pablo llega a un punto donde él quiere expresar, ¿ya?, la gratitud de los hermanos de Filipo, porque los hermanos habían sido personas que lograron comprender algo. Y esto también es un tema pedagógico, porque los hermanos de Filipo aprendieron y colaboraron y pusieron en práctica un principio que Dios da a su pueblo, y que el principio es: el pueblo de Dios sustenta la obra de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido. Y los hermanos de Filipo comprenden esto, y por eso participan en el ministerio de Pablo, ayudándole a su sustento. Pablo agradece y se los agradece de tal manera que él comienza a decirle: miren, no estoy buscando algo más de ustedes, sino lo que estoy buscando es que aumente el crédito a su cuenta. Entonces, Pablo toca ese tema de gratitud, pero sin embargo, está trabajando otra idea, y que esta es la que quiero profundizar. Es la idea que he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Y quiero partir con lo que Pablo dice en el versículo número 11. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Y luego él explica a qué situación se está refiriendo. Y Pablo dice: sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo está hablando definitivamente de la materialidad. Ya cuando él dice he aprendido a vivir todas circunstancias, lo está llevando aquí al tema de la materialidad, porque él estaba dando gracias por la ayuda de lo que le estaban dando los hermanos en forma regular. Y vemos aquí que hay una línea donde encontramos que la falta se nos puede hacer complejo, porque Pablo comienza a mencionar ciertas circunstancias, que es pobreza, pasar hambre o sufrir escasez. Y Pablo todo esto lo va viviendo por la predicación del Evangelio, porque Pablo empieza a sufrir necesidad porque está en la cárcel, porque tiene que invertir en la misión, y le toca vivir esto. Y cuando uno ve lo que Pablo está diciendo, sé lo que es vivir en la pobreza, no es un tema de un conocimiento, sino que es un tema de una vivencia, que es muy diferente. Una cosa es conocer y lo otro es vivir, porque conocer a mí me permite aproximarme al problema, me permite conocer el problema, pero vivirlo ya es experimentarlo. Y ahí es donde el corazón se prueba. Para el caso de Pablo, cuando él vivió pobreza, pasar hambre o sufrir escasez, a él lo llevó a depender de Cristo. Y en esto es muy interesante, porque Pablo le está diciendo a los hermanos: sí, yo doy gracias por lo que ustedes han aportado, pero yo no dependo de esto, sino que yo dependo de Cristo. Y lo hace en forma muy amorosa. No, Pablo, cuando lo expresa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo que está diciendo es que mi vida está fundamentada en Cristo y Él la va guiando. Pero agradezco lo que ustedes me dan. Aquí viene una primera parte de aplicación para nosotros, y que es el tema de vivir en pobreza, pasar hambre o sufrir escasez. Yo creo que quizás para nosotros podría no ser algo cercano de una experiencia de pobreza, de ser pobre, de tener, digamos, unas necesidades extremas.
o también el propio caso de pasar hambre. Puede que sea algo muy pasajero donde uno no pudo comer, pero pasar hambre por tiempo prolongado quizás no es nuestra experiencia, quizás, ¿ya? Pero el sufrir escasez sí. Yo creo que sí, eso es parte de nuestra experiencia, porque hay momentos de nuestra vida donde nosotros hemos estado escasos de recursos por los momentos que nos toca vivir, ¿ya? Por situaciones de que hemos tenido pérdidas laborales o hemos tenido problemas de desviar recursos o invertir recursos en salud o hemos tenido que hacer ciertos ajustes donde nosotros nos vemos reducidos en lo que hemos recibido. Y es muy interesante porque esta es una oportunidad de aprendizaje, ¿ya? Y aquí quiero hacer resaltar esta parte que el apóstol Pablo dice, he aprendido. Cuando uno está en escasez puede tener varias reacciones en la vida. Uno puede tener una reacción de rebeldía, estoy enojado. Y esa rebeldía es, estoy enojado conmigo mismo, estoy enojado con mi situación, estoy enojado porque se me cierran las puertas. Y uno puede tener un enojo que es legítimo, ya no quiero, digamos, desmerecer ese sentimiento, pero el hecho de que la situación es tan adversa que uno siente la incomodidad. Y a veces ese aprendizaje termina siendo algo más como una negación más que el aprender de lo que significa vivir en un momento difícil. Por otro lado, puede existir una reacción donde culpamos también a Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde está tu bendición? No te veo, Dios, en el problema, no te veo involucrado en mi vida. Y buscamos en Dios una respuesta que no encontramos y sentimos que Él está lejos de nosotros. Podemos tener diferentes reacciones como creyente. Hay creyentes que se alejan de la fe. Hay creyentes que definitivamente pueden a veces no alejarse de la fe, pero llevan vidas amargadas, llevan vidas tristes. Y eso tiene que ver porque no hay un aprendizaje en lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Porque yo creo que la primera mirada que tenemos que tener en la vida, porque si hay una escasez, el tema es, Señor, ¿cómo me estás acompañando en esto? Y a veces ese tiempo de escasez es para que Dios trabaje en nosotros la humildad, trabaje en nosotros la confianza en Él. Puede que un tiempo de escasez Dios nos muestre lo difícil que otras personas pueden estar viviendo. En la escasez Dios puede trabajar en nosotros la esperanza para luego revertir una situación y darnos cuenta de dónde viene la bendición. O sea, Dios puede estar trabajando. Pero en este periodo de aprendizaje es un tema muy complejo, no es tan fácil, porque aquí se involucra todo el ser nuestro. Primero, nosotros hay un tema que pasa por el conocimiento. Entonces, el saber que hay circunstancias adversas, hay circunstancias de escasez, de hambre, de pobreza, y una cosa es tener conocimiento, pero uno tiene que profundizar en esa realidad y entenderla. Pero luego está el tema, ¿cómo lo enfrento? ¿De dónde voy a enfrentar? Y aquí se agrega el elemento fe, se agrega el elemento Cristo. Entonces, si uno lo va a enfrentar una situación adversa desde nuestras propias fuerzas, donde lo enfrenta de nuestros propios valores y la enfrenta, yo diría, desde un punto de vista más humano, es que se nos puede producir un conflicto, porque Dios lo que quiere es que nosotros miremos y enfrentemos esta situación desde el punto de vista de cómo Él está mostrando la humanidad y cómo quiere que nosotros podamos ver y experimentar el momento adverso en que tenemos. Entonces, nos da lo mismo de dónde nos paramos, nos da lo mismo. Entonces, y la invitación siempre es a través de Cristo. La invitación es a la cruz. La invitación es verlo y vivirlo en el reino de Dios. Notan, y ahí está el tema. Y cuando se vive desde Cristo y cuando se vive desde el reino, tiene otra mirada. Y no es que
a ver, no es ocultar la verdad, sino que tiene que ver vivirla del reino, es vivirla en su plenitud, en su realidad plena. Entonces, por lo tanto, es la comprensión. Y luego viene el desarrollar esta actitud. Y aquí viene esto, bueno, sigue este proceso de aprendizaje, donde es el conocimiento de dónde me estoy parando, y de ahí viene la práctica, cómo voy viviendo día a día. Entonces, y este aprendizaje yo creo que como todo orden, requiere un tiempo, requiere paciencia, requiere acompañamiento. Bueno, en esto todas las que son docentes me pueden dejar callado con este tema, me pueden dejar callado. Entonces, pero lo acepto, ¿ya? Pero a lo que voy es que el tema del aprendizaje no es tan fácil, porque es un caminar junto al otro durante todo un proceso hasta cumplir el objetivo que se espera. Con Cristo es lo mismo. Es lo mismo. Nuestra relación con Cristo es una relación de aprendizaje. Entonces, hay momentos donde nosotros vamos a hacer pataleta en la sala y nos van a mandar ahí digamos, a una sección del colegio para que nos tranquilicen, ¿ya? Otro día nosotros vamos a estar contentos recibiendo. Pero sea como sea, estamos en un proceso de aprendizaje y Cristo está al lado nuestro. Y por lo tanto Cristo va a aceptar nuestras pataletas, pero Cristo también nos va a llevar a aquellos que tenemos que aprender. Eh, y por eso le digo, yo creo que tiene que ver en relación a cómo vamos desarrollando lo que Dios quiere en nuestra vida, a través de este aprendizaje. Pero esto surge también a través de una actitud. Pablo ya nos dijo en el capítulo 2 de Filipenses, tengan la actitud de Cristo. Y en esto, ¿qué es lo que se asemeja? Es la actitud de Cristo en humildad y obediencia. Y yo creo que eso es lo que Pablo nos invita a nosotros, sea cual sea la circunstancia, tener la actitud de Cristo, humilde y obediente a lo que Padre está mostrando. Bueno, pasemos al otro lado de la cara de lo que Pablo dice, porque cuando uno habla de pobreza, hambre, sufrir escasez, uno termina deprimido, ¿cierto? Claro, porque a ninguno de nosotros nos gusta. Pero Pablo luego dice, al otro lado de la cara, abundancia, quedar saciado, tener de sobra. A todos nos gusta eso, ¿cierto? A todos nos gusta. O sea, tener abundancia es, da seguridad, da tranquilidad, inclusive podemos hacer cosas libremente. Tener abundancia es disponer de muchos recursos, es bonito. Yo creo que es algo muy agradable, ¿ya? Y por otro lado, el quedar saciado en todo momento es, es bueno, ¿cierto? Y cuando hay abundancia, el quedar saciado a veces no son de estos platos caseros. A veces tenemos unas ricas comidas gourmet, tenemos unos ricos picadillos que nos gustan, ¿cierto? Y ya no comemos para sencillamente nutrirnos, sino que también para tener un momento de compañerismo, de amistad y disfrutar de la comida. Miren, no hay cosa más linda que comer en familia o comer con hermanos en la fe, con amigos. Como decía un muy buen amigo mío, la mesa convoca. Y si una mesa tiene exquisiteces, más todavía. Y eso es verdad. Entonces, es agradable quedar saciado, es agradable quedar satisfecho. Es, es, una, es una linda bendición de parte de Dios. Y luego el tener de sobra, ya el saber que uno dispone de más recursos. Eh, Eso a nosotros, como les decía, nos trae la seguridad, nos trae la paz, nos permite hacer más cosas de lo que uno piensa y es grato, es grato. Y por eso en la vida uno pasa también buenos momentos, porque la vida es cíclica, ¿ya? Porque hay momentos de abundancia, hay momentos donde Dios nos da más de lo que tenemos. Pero aquí es, ¿qué es lo que hacemos con el recurso? Hay personas, y me refiero al mundo creyente, no me estoy refiriendo a no creyentes, pero hay creyentes que en la abundancia, al quedar saciado, tener de sobra, sin duda no aprenden a ser eh, cautos con la administración,
y por otro lado no aprenden a ser generosos con otros. ¿Y qué es lo que hacen? Que se descontrolan en los gastos que tienen. Por otro lado, no miden las consecuencias del ahorrar, porque aquí bíblicamente uno tiene que aprender muchas cosas. Primero, en la época de José y el mismo sueño que él tuvo. Hay periodos de las vacas gordas y periodos de las vacas flacas. En la abundancia uno tiene que aprender que es el periodo de las vacas gordas. Y hay que aprender a guardar para el día malo. Y eso no significa que se va a ahorrar todo. Lo que significa es ser prudente para ahorrar, ¿cierto? Y si hubo un periodo malo y luego viene el periodo bueno, a veces el periodo malo demanda el tener que saldar deudas anteriores. Pero la abundancia es eso. La abundancia es, sin duda, es disfrutar el momento, Dios lo espera, pero también cómo aprendemos a administrar, ¿ya? Pero viene otro elemento, que en la abundancia también está el tema del aprendizaje, ¿ya? Porque en la abundancia, ¿qué es lo que hacemos con el recurso? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo administramos? Y aquí es donde muchas veces las personas, sus corazones se ponen soberbios. Por otro lado, las personas comienzan a tener una actitud diferente y no son educados. Y educado me refiero al estilo de Dios y lo que Dios espera. Entonces, a veces cuando hay abundancia, la gente tiende a alejarse de Dios. Fíjense lo que ha pasado en el mundo occidental cristiano, que cuando comenzó a existir abundancia de bienes, la cultura o las personas en su cultura comienzan a alejarse de Dios, más que acercarse. Entonces, es, es un tema para tener cuidado. Miren, Salomón a nosotros nos da un gran consejo que se conecta con esto y que podamos meditarlo y atesorarlo en nuestro corazón. Y voy a citar Proverbios, capítulo 30, versículos del 7 al 9, que dice lo siguiente: solo dos cosas te pido, Señor, y no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocer tu nombre. ¿Y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. Dice una gran verdad, porque Salomón, él está hablando de que, Señor, dame lo justo y lo necesario para la vida. Y él cuando está hablando, no me des pobreza, se está refiriendo a esta escasez extrema, es a vivir en condiciones de mucha carencia, de condiciones que complican la existencia del ser humano. No me des esa pobreza, ni tampoco me des riqueza. Y aquí está hablando de la riqueza que sobreabunda, ¿ya? De aquellos que son ricos y disponen de muchos recursos. No me des ni lo uno ni lo otro. Y fíjese que ocupa una palabra muy linda. Solo dame el pan de cada día. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. ¿Les parece conocido ese texto? La oración de la familia de Jesús. Entonces, y él justifica por qué. Porque Salomón justifica, porque dice, es que teniendo mucho, podría olvidarme de ti, oh Dios. Y es lo que ha estado pasando en nuestra cultura, de creyentes que cuando Dios les da la oportunidad de ser ricos, se olvidan de Dios. ¿Por qué se olvidan de Dios? Porque surge un nuevo estilo de vida que es cómodo, surgen nuevas oportunidades de desarrollo, tienen recursos para hacer muchas cosas, tienen oportunidades de relacionarse con tantas personas, porque quien tiene los recursos para hacer cosas
no hay nada que se le oponga. Entonces, tienden a olvidarse y alejarse de Dios. Y ahí es donde dicen, ¿y quién es el Señor? Y finalmente uno logra ver lo que está en el corazón del ser humano, lo que está en el corazón. ¿Y qué es lo que está en el corazón cuando hay una sobreabundancia? Es que se prueba en la balanza si está Dios o está el Dios dinero. Entonces, por eso Salomón dice, Señor, no quiero estar en esta realidad, a pesar que Salomón era rico como rey. Pero el punto es, no me coloques en esta realidad que no sé cómo voy a reaccionar. Pero tampoco me des pobreza, porque podría robar por la necesidad. Y con eso deshonraría tu nombre, oh Dios. O sea, aquí lo que se está diciendo es que se está llevando al ser humano al extremo y uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Entonces, aquí no se justifica, por supuesto, el robar, ya no hay una justificación de eso. Pero cuando el ser humano es llevado a cosas muy extremas, es capaz de hacer cosas que van en contra de sus valores, va en contra de sus principios, de sus costumbres, y uno no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, porque la carencia es muy fuerte. Entonces, y puede llevar a no desconocer a Dios, pero sí a deshonrar el nombre de Dios. Entonces, fíjense que tanto la pobreza como la riqueza, ¿quién es afectado finalmente? El ser humano con la relación con Dios. Eso afecta. Entonces, y esto es lo que llevó a Pablo a entender eso, que la pobreza y la abundancia es algo que afecta su relación con Dios. Y por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y coloca esa verdad central, que en Cristo se entienden las cosas, y que en Cristo está su fundamento de su fe y de cada una de sus vivencias. Miren, sin duda esta también fue una de las grandes tentaciones que Cristo le tocó vivir. Cuando fue llevado al desierto, a Cristo se le ofrecieron todos los reinos, todos los poderes. Solamente él tenía que adorar a Satanás. ¿Y Jesús qué respondió? No, esta no es la forma. Y él decide tomar el camino del Padre, que era el camino de la cruz, que era el camino del sufrimiento. Entonces, Jesús fue tentado también con el poder y las riquezas. Y esa tentación es la que a nosotros también nos llega, que está pendiente en forma permanente. Pero el punto está, ¿dónde estaba el corazón de Cristo? Y que lo resalta esta propia carta, en su humildad y obediencia al Padre. Y esa es la actitud que Cristo quiere demostrarnos a nosotros, que es la actitud de humildad, y que tenemos que ir aprendiendo humildad en nuestra vida y de obediencia, porque humildad y obediencia va trabajando mucho con nuestro carácter. Si nosotros nos sentimos ahí dando nuestras pataletas, y Dios trabajando en nosotros, Dios trabajando en nosotros para ir cambiando nuestro carácter y para tener definitivamente esa actitud que Dios espera. ¿Y cuál es la actitud? De estar en Cristo y buscar su fortaleza en todo momento. ¿Saben? Creo que esto es un gran desafío para nosotros. Es un gran desafío, porque por una parte nos invita a reflexionar nuestras experiencias pasadas. Yo creo que cada uno de nosotros, ya con la vida que el Señor nos ha dado, hemos tenido momentos buenos y momentos malos, momentos de abundancia, momentos de escasez. Todos nosotros, no me cabe duda. Cuál más, cuál menos puede haber estado complicado, cuál más, cuál menos. Pero yo creo que es el momento de reflexionar en eso, de cómo lo abordamos en Cristo, cómo fue transformado, o quizás se necesita poder reflexionar en profundidad, quizás para sanar dolores, quizás para poder enfrentar esos recuerdos de una manera diferente.
o también poder enfrentarla, que fue un gran aprendizaje. Nos invita a reflexionar en el pasado, pero también nos invita a reflexionar en el presente, porque sea como sea la situación que estemos viviendo hoy, sea cual sea, de abundancia o de escasez, sea cual sea, es cómo nosotros la vamos a vivir en Cristo. ¿Cómo la vamos a vivir en Cristo? Y por lo tanto, el hecho de, en esto, Señor, dame la oportunidad para reflexionar profundamente en lo que estoy viviendo. Dame la oportunidad para que el Espíritu Santo trabaje en mi carácter y cambie mi corazón. Y en esto es, Señor, sigue caminando junto a mí para comprender las circunstancias de la vida y no alejarme ni soltarme de tu mano, de lo que tú estás haciendo conmigo. Entonces nos invita a reflexionar en el presente y para responder como Cristo respondió, porque frente a la situación compleja, Cristo dijo, no, porque escrito está, y se aferró a la escritura. Y esa actitud es la que tenemos que tener. Y también esta situación tiene una mirada para el futuro. Si en el futuro nosotros estamos pensando que venga el reino de Dios, que tiene que ver cómo queremos que avance la misión en el mundo, estamos invitados a colaborar en nuestra escasez o en nuestra abundancia. Estamos llamados a invitar a que el reino de los cielos se extienda. Y esto es una bendición. Y creo que es el mismo espíritu que tuvo la iglesia de Filipo, que ellos colaboraban en la misión y la extensión del reino, porque para allá va la cosa. O sea, cómo hay una mirada hacia el otro. Entonces, cómo hay una mirada de que del poder permitir que el reino de los cielos se extienda a través de saber que el pueblo de Dios sustenta la obra de Dios. Entonces, lo que quiero decir, hay una mirada en el pasado, en el recuerdo para crecer y para sacar una lección. Hay una mirada en el presente que nos ayuda a ver qué decisión voy a tomar y cómo me aferro a Cristo. Pero hay una mirada de futuro y que es la misión universal. Todo esto es lo que Pablo quiere decir. Porque todo el esfuerzo que Pablo hizo y todo el esfuerzo que los hermanos de Filipo hicieron tuvo que ver con la evangelización, principalmente en Asia y también digamos, en fortalecer el ministerio de Pablo en Europa también. Entonces, tiene que ver con esto. Ahora, nuestro gran desafío es, he aprendido. Y en eso he aprendido es que en toda circunstancia podré vivirla porque Cristo está conmigo. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga y que en esta semana nos permita reflexionar en este texto bíblico. Oremos. Padre, gracias porque nosotros dependemos de Cristo y Él nos fortalece en toda circunstancia y lo reconocemos. Queremos, Señor, pedirte que Él siga trabajando en nosotros, que siga enseñándonos las grandes verdades que tú tienes preparado para nosotros, que siga trabajando en nuestro carácter, en todo nuestro ser, para que el aprendizaje que Él desea cale profundo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro entendimiento, en todos los aspectos, para vivir una vida de acuerdo a lo que tú esperas. Padre, recibimos este mensaje y lo que queremos hacer es que Cristo nos fortalezca. Y por eso, Padre de amor, sea en abundancia o en escasez, nosotros vamos a alabar tu nombre y te vamos a glorificar. Y vamos a aprender del momento que estamos viviendo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.